conociendo el reino de Dios. Cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente. El reino verás, el reino verás. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio en Conociendo el Reino de Dios. En el episodio anterior hablamos de las bienaventuranzas. Vimos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, entendiendo que esta justicia no es algo externo ni religioso, sino una realidad espiritual que nace en el corazón y transforma la mente. Luego meditamos en bienaventurados los misericordiosos, comprendiendo que el amor y la misericordia van de la mano y que no es un esfuerzo humano, sino la naturaleza del Padre expresándose a través de nosotros. Finalmente reflexionamos en bienaventurados los limpios de corazón y comprendimos que cuando el corazón es purificado, la mirada espiritual se aclara y comenzamos a ver a Dios con claridad. Como dijo Yeshua, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. En este nuevo episodio vamos a continuar con las 3 bienaventuranzas finales. Estas 3 nos muestran cómo la vida interior transformada se manifiesta en medio del mundo. Son bienaventuranzas que nos preparan para vivir el reino en medio de la realidad cotidiana, con el carácter de nuestro Rey, Yeshua, reflejándose en nosotros. Así que acompáñame y sigamos conociendo el corazón de nuestro Padre Celestial. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 5:9. Mateo 5:9. Y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores no solo dan buenos consejos, anuncian con su vida que el reino está presente. Ser pacificador es una manifestación madura de los hijos del reino. Ser pacificador se trata de portar el carácter del Padre en medio de los conflictos. Cuando Yeshua dice serán llamados hijos de Dios, está diciendo que el mundo reconocerá en nosotros la naturaleza del Padre, así como un hijo o en un hijo se ve revelado el rostro de su Padre. En Proverbios 15:1, la Escritura nos enseña, la palabra de Dios nos enseña: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este verso nos enseña que la esencia práctica del pacificador no se trata solo de callar los conflictos, sino de responder desde el Espíritu con sabiduría, con suavidad, con dominio propio. Hace un tiempo yo tenía una entrevista con una mujer para un tema de papeles aquí. Y ya había tenido que estar con ella, con una amiga, para ser traductora del francés. Y la verdad que esta mujer fue demasiado áspera, se sentía ese momento tan, no sé, era un ambiente muy malo. Y de eso fue antes de empezar a entender todo esto del reino. Y recuerdo que un año después yo tuve que pasar nuevamente con esta mujer. Y ya venía yo con esta sensación hacia ella, ¿no? Estoy hablando de antes de entender el reino y de todo esto que el Padre ha venido enseñándonos y hablando a nuestro corazón. Y recuerdo que esa cita por teléfono fue terrible. Se sentía la tensión tanto de ella. Y a pesar de que estábamos a través del teléfono, no fue fácil. Luego tuve otra cita,
Pero antes de esa cita yo dije no. Ya estaba entendiendo todas estas cosas y dije no, yo voy a aplicar lo que estoy aprendiendo. Y recuerdo que antes de empezar la llamada oré y ya mi espíritu venía en paz. Yo ya no quería ser partícipe de lo que las tinieblas o esta situación estaba causando. Y recuerdo que cuando ella me habló por teléfono, la primera cosa que hice fue, sin que ella me estuviese viendo, yo le hablé con una sonrisa. Y mi voz sonaba a paz, sonaba a sonrisa. Y su respuesta fue completamente diferente a lo que había sido las veces anteriores. Fue una respuesta de paz, de ayuda, de tienes que hacer esto, haz esto, porque mi espíritu transmitió a su espíritu lo que había y era la paz del Espíritu Santo. Y eso me mostró que cuando nosotros utilizamos la paz del Espíritu en cualquier situación, en cualquier conflicto, todo cambia. Y no solamente lo he experimentado en esa situación, en muchas cosas. Así que mi amado hermano, yo te invito a poner en práctica todas estas cosas. Pídele al Espíritu Santo que te ayude en estas situaciones. Tú verás cómo tú empiezas a calmar los ambientes. Tú empiezas a transformar todos esos ambientes de ira, de contienda, en momentos de paz transformados por el Espíritu Santo. Vamos a leer también Romanos 12:18 y dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mira, este versículo lo podemos aplicar a esta situación vivida por mí que te estoy contando en este momento. Este versículo también nos recuerda que la paz empieza en la intención del corazón. Mira cómo se relaciona con lo que acabo de decirte. Esto lo escribí y lo tengo aquí, pero este ejemplo que te puse ha venido en el momento que estoy grabando y lo he soltado, y mira cómo esto se refleja en lo que estamos leyendo aquí. Los hijos del reino mantienen su espíritu en calma. Santiago 3:18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí Santiago nos confirma que la paz no es pasividad, sino una semilla espiritual que se siembra para cosechar justicia. Y volvemos aquí a la semilla, a lo que se siembra en el corazón y a lo que se cosecha. Isaías 32:17: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Esto nos muestra que la paz no es emocional, sino el resultado natural de vivir en la justicia del reino. Todos estos versos nos enseñan que como hijos, en lugar de reaccionar como el mundo, hemos decidido ser un canal de paz, porque es una decisión. No es un sentimiento, es una decisión. Escuchar con sabiduría, responder con mansedumbre y guiar hacia la reconciliación. Y esto empieza desde nuestra propia casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Que ellos puedan ver el cambio en nosotros. Si antes reaccionábamos como madres, con gritos, con contienda, empecemos a aplicar eso con nuestros propios hijos. Hay un versículo que dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos. Y muchas veces vemos respuestas de nuestros hijos desagradables que no queremos, porque no hemos visto dentro de nuestro propio corazón y no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos agrediendo a nuestros hijos con la forma como le hablamos. Yo he empezado a cambiar esto en mi hogar, en mi casa, porque cuando el Padre me confrontó con todas estas verdades, yo me di cuenta que yo misma, cuando hablaba con agresividad. Era como un patrón que estaba en mí, que me hacía ser agresiva aún en mis respuestas, en lo que hablaba, en lo que decía. Pero cuando empecé
a permitirle al Espíritu Santo que actuara en mí. Todo esto fue cambiando y no ha sido de la noche a la mañana, ha sido un proceso y sigo en el proceso, pero le he permitido al Espíritu Santo trabajar en mi corazón y en mi vida. Y para esto necesitamos valentía, porque ser pacificador requiere valentía. Valentía para luchar contra los patrones, estructuras que durante años formaron parte de nuestra manera de vivir. Y decir con firmeza, no, esa persona conflictiva, llena de ira, de contienda, no soy yo. Ahora sé quién soy. Soy hijo, soy hija de un Padre que es amor, de un Padre que es paz, de un Padre que es el bien, que es bondad. Así que si mi Padre es todo eso, yo tengo que transmitir el corazón de mi Padre. Renuncio a esa actitud que no me pertenece y vuelvo al corazón de mi Padre. Y el Espíritu Santo nos ayuda cuando decidimos volver al diseño original que el Padre puso dentro de nuestra vida. Esta bienaventuranza es un llamado a ser portadores de su paz en medio de una generación herida y dividida. Vamos a continuar con nuestra siguiente bienaventuranza, Mateo 5:10, y dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vemos que Yeshua ya no está hablando de una actitud interior o de acciones de paz, sino de la reacción del mundo cuando el reino se manifiesta en nosotros. Ser perseguidos por causa de la justicia significa ser atacados, rechazados o marginados por vivir conforme a los principios del reino. ¿Cuántas veces te has sentido como un pez fuera del agua? Porque tú tienes en tu corazón los principios del reino. Yeshua aquí no lo presenta como una tragedia, sino como una bienaventuranza, como dichosos, felices. En Timoteo, en 2 de Timoteo 3:12, dice la Escritura: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera de Pedro 4:14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu Santo de Dios reposa sobre vosotros. Hebreos 5:41: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. La persecución no es señal de que algo va mal, sino evidencia de que el reino está activo en tu vida. Si tú te has sentido perseguido, rechazado, ignorado por tus principios, porque estás poniendo en práctica los principios del reino, porque has entendido de que el reino va más allá de todas aquellas cosas que podamos hacer humanamente, de todo aquello que podamos hacer con rituales, con actos que absolutamente no nos llevan al reino, sino que simplemente muchas veces nos hacen ser radicales de una manera donde el amor y la misericordia no son expresadas. Nos hacen creer que somos únicos, pero nos quitan la visión de entender de que el Padre no echa fuera a nadie, que Él acepta a cualquiera que se alinee con sus mandamientos, con su voluntad, y empiece a expresar el reino en medio de la tierra. Hay una palabra que me viene ahora, donde Pablo nos dice que ya no hay ni judío, ni griego, ni varón, ni mujer. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque en el reino, lo que verdaderamente vale es que tú manifiestes el carácter del Padre,
que tú manifiestes la mente de Cristo, que cada vez tú seas más y más parecido al carácter del Hijo, al carácter del Hijo de Dios. Así que la justicia del reino choca con los sistemas de este mundo, porque no se puede camuflar, como decíamos en la enseñanza anterior, no se puede camuflar como el camaleón. Cuando decides vivir con integridad, hablar verdad, actuar con rectitud, amar en medio del odio, eso es incómodo a un sistema que opera en tinieblas. Ahora mismo, si miramos desde los ojos del reino de los cielos, podemos ver todo lo que está pasando en la tierra. Podemos ver cómo el amor de los unos por los otros ha ido desapareciendo, cómo cada uno solamente piensa en sí mismo, pero se olvida de que el Padre nos dijo: ámense los unos a los otros. Cuando le preguntaron a Yeshua cuál era el más grande mandamiento, Yeshua le respondió: oh Israel, el Señor uno solo es, y amarás a Dios con toda tu mente. Escucha, y nuevamente aparece aquí la palabra mente, con todo tu pensamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y en este tiempo que estamos entendiendo el reino, vamos a empezar a ver la importancia del alma y de que el alma sea sanada, que el alma sea restaurada para poder manifestar la presencia del Padre. Porque como dijo Yeshua, si tu ojo, y aquí hablamos que se está refiriendo al alma, está lleno de luz, todo en ti será luz. Así que esto es muy importante de que empecemos a entender. Cuando decidimos vivir con integridad, como te lo decía antes, hablar verdad, actuar con rectitud, amar en medio del odio, eso incomoda a un sistema que opera en tinieblas. Yeshua nos promete que el reino de los cielos pertenece a los que perseveran en medio de esa oposición. Él dijo: yo no oro para que seáis sacados del mundo, sino para que seáis librados del mal. Yeshua también le respondió: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a los apóstoles les dijo: un solo mandamiento os he dado, que os améis unos a otros como yo os he amado. De esa manera nosotros manifestamos que somos hijos, que somos hijos de nuestro Padre, que tenemos el carácter de Cristo, si nos amamos como hermanos. No todos los hermanos somos iguales. Podemos verlo en nuestras manos. Los 5 dedos de nuestras manos son diferentes, pero se necesita uno al otro para poder trabajar en cuerpo. Asimismo, cuando decidimos vivir con integridad, hablar verdad, hablar con rectitud, amar en medio del odio, eso incomoda a un sistema que opera en tinieblas. Yeshua promete que el reino de los cielos pertenece a los que prevalecen y los que perseveran en medio de esa oposición. Y todas estas palabras, cuando nosotros leemos y meditamos en todas estas palabras, nos ayudan a mantenernos firmes y a mantenernos allí, como dice, sobre la roca y firmes en medio de la oposición. Por ejemplo, en el trabajo, muchas veces tenemos tanta oposición por nuestra manera de pensar. Yo voy a contarte, a mí me pasan muchísimas cosas en mi trabajo porque yo trabajo en un hotel, o he trabajado en un hotel y comparto hoy algunas horas. Me gusta compartir con las personas que vienen en los hoteles. Si hay alguien aquí que ha trabajado en hoteles, se viven muchos conflictos. Y una de las cosas que he hecho y que voy a este hotel es porque siempre el Padre me envía a alguien que necesita escuchar la palabra. Y yo
simplemente empiezo a trabajar, conozco a las personas, empiezo a meditar, a verlas, a escucharlas. Y hacer como el Padre me ha enseñado a hacer, siempre decir, sí, ven, te muestro, te enseño. Yo hace muchísimos años que he trabajado en ese hotel y conozco todas las cosas, vamos a decir, entre comillas, cómo funciona. Y la señora, la dueña del hotel, pues tiene mucha confianza en mí. Y a pesar de que simplemente voy unas horitas para ayudarle con alguna situación allí en el hotel, comparto con ellas. Y eso me ha permitido conocer a personas hermosas, hermosas porque las veo desde el corazón del Padre, quizás con conflictos, con situaciones que las llevan a actuar de la manera que están actuando en ese momento, pero me ha permitido, en medio de la alabanza, el sitio donde yo estoy cuando trabajo, estoy sola, siempre estoy escuchando alabanza, y simplemente el escuchar alabanza ha permitido que algunas de estas personas que he conocido me pregunten por ello. Conocí una chica de Côte d'Ivoire y la recuerdo con mucho amor porque empezamos a compartir y hablar del reino y fue una experiencia muy, muy, muy hermosa. Conocí a una hija del padre de otra nación. He podido compartir con personas. Conocí a una chica hace poco, argentina, hermosa y es impresionante lo que el Padre hace cuando nosotros permitimos que Él sea instrumento en nuestras manos, porque la historia de esta hermosa niña es que ella creció en el Evangelio y se había apartado del Señor. Y a raíz de ella ir a trabajar allí en ese sitio y conocerme, eso la volvió a acercar al Padre. Y esto para mí son testimonios maravillosos porque ahora sigo en contacto con esta hermosa niña. Y lo que el Padre puede hacer a través de ella, porque esto activa el propósito de cada persona. También conocí a otra persona que tiene mucha necesidad, que dentro de todo lo que vive, he visto al Padre, lo que el Padre puso en su corazón, y esto me ha permitido poder ayudarla, hacer cosas que ella no esperaba hasta llegar a un momento de darle un abrazo y decirle, ven, voy a orar por ti. Y esta persona contestarme, nunca nadie ha hecho esto, nunca nadie me ha abrazado. Y saber que simplemente era algo que el Padre quería hacer y poder decirle, este abrazo no viene de mí, es de tu Padre Celestial que te ama. Bueno, son experiencias a las que el Padre nos lleva. Y también no solamente he encontrado personas a las cuales el Padre ha enviado, sino otros que me han vituperado, se han burlado, pero esto ahora lo tengo por gozo de haber podido manifestar el reino. En mi familia también he recibido burlas. Al principio muchísimas burlas, pero eso no importa porque yo sé que el Padre Celestial está trabajando en el corazón de muchos de ellos. Y creo completamente que simplemente ellos ya le pertenecen al Padre, pero que de momento no ha llegado ese día en que esa revelación va a hacerse vida en ellos. El reino de los cielos no es para los que retroceden, sino para los que permanecen firmes con gozo. Cuando eres perseguido por causa de la justicia, el reino se hace más real en ti. La persecución no nos debilita, nos purifica y también afirma nuestra identidad como hijos del Padre Celestial. Ahora, en Mateo 5, 11, 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta bienaventuranza es muy parecida a la anterior, pero aquí Yeshua personaliza la enseñanza. Ya no es los que padecen persecución en general, sino vosotros.
nos prepara para momentos en que la persecución será directa, personal e injusta. No solo incluye violencia física, sino vituperios, calumnias, críticas, burlas y mentiras. Yeshua no dice resistan con tristeza, dice gozaos y alegraos. Y en este momento que estoy grabando este audio, hay en Nigeria masacres y en muchos países quizás nuestros hermanos están siendo masacrados. Y quiero que te unas a mí, que cierres tus ojos y te conectes con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo, y levantemos una oración desde el reino, desde aquí donde estamos, porque en este momento que tú estás escuchando, tú has entrado a los niveles del reino. Y Padre, en esta hora nos levantamos como tus hijos, levantamos un clamor a ti, oh Padre Celestial, para que tú mires lo que está sucediendo allí en Nigeria y en los países donde el reino de los cielos está siendo violentado. Padre, proclamamos en esta hora que tú te levantas en poder y autoridad y que tú envías, Señor, tus ejércitos celestiales en este mismo instante, en el nombre poderoso de Yeshua, que se levantan, Señor, contra todo principado, contra todo hueste de maldad que se ha levantado, Señor, para entorpecer el avance de tu reino. Proclamamos que tus ángeles en este momento, Señor, salen, Padre, y derriban todo aquello, Señor, que está causando, Señor, trastorno para que tu reino avance. Lo proclamamos en esta hora en el nombre poderoso de Yeshua. Y proclamamos en esta hora, Señor, tu palabra que está en el Salmo 103, que dice, en el nombre poderoso de Yeshua, las misericordias de Yud-Heh-Vah-Heh es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que tienen temor de Él, y su justicia para los hijos de sus hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus ordenanzas para ponerlas por obra. Yahweh estableció en el cielo su trono y su reino domina sobre todo. Bendigan a Yud-Heh-Vah-Heh ustedes sus ángeles, que son poderosos en fortaleza y ejecutan sus órdenes. Bendigan a Yahweh todos sus ejércitos, siervos suyos que hacen su voluntad. Bendigan a Yahweh todas sus obras, pues su dominio es sobre toda la tierra. Bendice, oh alma mía, a Yahweh, Señor. Y con esta palabra, Señor, creemos y proclamamos, Señor, que tus ángeles obedecen tus órdenes, Señor. Y tú levantas hombres y mujeres en autoridad, Señor, para terminar, Señor, con todo esto que se ha levantado sobre tus hijos y sobre aquellos que guardan tu pacto, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Vamos a continuar leyendo Lucas 6, 22 y 23, que dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. En Juan 15, 18, 20 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría, o el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Primera de Pedro 2, 20, 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y sois
sois y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estas bienaventuranzas nos hablan y nos muestran que los hijos del reino no somos de este mundo. Y cuando vivimos como ciudadanos del reino, inevitablemente habrá oposición. Pero Yeshua cambia completamente la perspectiva de la manera como el mundo la puede ver o como la veíamos antes. Él nos dice que esto no es derrota y que no lo veamos como una derrota, sino como un motivo de gozo y recompensa celestial. Él nos recuerda que no estamos solos. Los profetas, los apóstoles y el mismo Mesías, el mismo Yeshua, pasó por lo mismo. Ahora mismo podemos ver cuántas personas son difamadas en las redes sociales o en su familia o en su entorno laboral. Cómo se levantan mentiras contra alguien que sirve al Padre, contra alguien que guarda estos principios. Obedecer a Dios implica muchas veces perder relaciones, perder la aprobación humana. Pero es una bendición elegir ser fiel. Y cuando elegimos ser fieles, esto muestra y nos revela quién gobierna nuestro corazón. La mirada, nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestra recompensa es y no está aquí, está en el reino de los cielos. Y nuestro deseo y el deseo de nuestro corazón es agradar a Dios y no a los hombres. Así que, mis amados hermanos, al llegar a esta última bienaventuranza, vemos cómo Yeshua nos ha mostrado un camino completo. Él comienza con la aptitud del corazón, pobres en espíritu, los que lloran con arrepentimiento, los mansos que confían en Dios. Luego nos lleva a la transformación interior, hambre y sed de justicia, misericordia que fluye naturalmente, limpieza del corazón que aclara la mirada espiritual. Finalmente, culmina en la manifestación exterior del reino, pacificadores que reflejan al Padre, que se mantienen firmes en medio de la persecución y el gozo cuando somos vituperados por causa de Él. Cada bienaventuranza no es una lista, no es una lista de comportamientos aislados, es el retrato espiritual de un hijo del reino de Dios, alguien que ha sido transformado desde adentro y que ahora manifiesta el carácter del Rey en medio del mundo. Yeshua no solo nos enseñó estas bienaventuranzas como principios, Él las vivió plenamente en su propia vida. Él fue pobre en espíritu, lloró sobre Jerusalén, fue manso y obediente al Padre hasta la muerte, vivió con justicia, mostró misericordia, tuvo un corazón limpio, trajo paz y fue perseguido por causa de la justicia. Por eso, cuando caminamos en estas bienaventuranzas, en realidad estamos siguiendo las pisadas del Hijo de Dios. Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Caminemos con los ojos puestos en nuestro Rey, en Él, en Yeshua, sabiendo que cada paso en este camino trae luz, paz y recompensa eterna. Así que vamos a terminar este episodio con una oración. Padre, gracias porque sabemos que has escuchado nuestra oración anterior. Y oramos y te damos gracias por revelarnos las profundidades de estas bienaventuranzas. Gracias porque en ellas nos has mostrado el carácter de tu reino
y el camino de transformación que produce el Espíritu en nosotros. Te pedimos que formes en cada uno de nosotros estas actitudes, pensamientos y frutos. Haznos pobres en espíritu, sensibles a tu voz, mansos y llenos de tu justicia. Que tu misericordia fluya a través de nuestras vidas. Que nuestros corazones sean purificados y nuestra mirada se mantenga clara. Haznos pacificadores en medio de un mundo dividido y fortalece nuestra fe. Padre, te pedimos que fortalezcas nuestra fe cuando se levante oposición, para que podamos gozarnos sabiendo que nuestro galardón está en ti. Oh, amado Espíritu Santo, gracias. Gracias porque sé que tú estás obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos, así como lo estás haciendo en el mismo. Padre, te agradezco porque tu obra en lo más profundo de nuestro ser está siendo manifestada. Porque tú obras para que seamos verdaderamente hijos e hijas y que reflejemos tu naturaleza, la naturaleza del Rey del Universo. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Padre. Así que hemos terminado con este episodio. Te invito a nuestro próximo episodio y que si este ha sido de bendición para ti, que lo compartas y le des a la campanita. Y te espero para que continuemos conociendo el corazón del Padre y conociendo el reino de Dios. Un abrazo.